En esta sesión vamos a ver principalmente la investigación documental. ¿Por qué decidimos centrarnos en este tipo de investigación? Bueno, porque es la que más van a usar en este periodo de su formación académica. Entonces, tenemos dentro de la investigación documental los siguientes criterios para empezar. La recopilación de información de fuentes ya existentes y para que nosotros podamos generar antecedentes para otras investigaciones. ¿Cómo vamos a lograr esto? Mediante la lectura, análisis crítico, comparación e inferencias de las fuentes que estemos revisando. Entonces, en la investigación de campo, como ya les había comentado un poco, se realiza directamente en el medio contexto donde se presenta el fenómeno. ¿Cómo vamos a recopilar los datos en este contexto o en el medio en el que se presenta el fenómeno? Mediante la observación, la entrevista, encuesta, test y experimentación, cuestionario o fichaje. Entonces, en la investigación hay dos tipos de investigación documental: la argumentativa o exploratoria o la informativa o expositiva. La argumentativa trata de probar una aseveración y se basa en la argumentación, como su nombre lo dice. Lleva a una conclusión crítica tras la evaluación de datos. Aquí es muy importante que se fijen en sus fuentes, de dónde están sacando la información. Esto es muy importante porque eso va a ayudar a sustentar la idea principal o va a hacer que su argumentación sea débil. Ahorita les explico un poco más este proceso, pero sí quiero que lo vayan considerando y lo vayan teniendo en cuenta. Ustedes normalmente de dónde sacan la información que utilizan en sus trabajos, incluso para hablar con el amiguito, con la amiguita, con el papá. O sea, ¿ustedes de dónde sacan la información? ¿De la tele? ¿De Facebook? O sea, ¿de dónde estamos obteniendo la información que usamos para hacer aseveraciones? Piensen otro tipo. Mientras yo les explico la investigación documental informativa. La investigación documental informativa no busca convencer, más bien es un panorama de información relevante y presenta información de diversas fuentes confiables sobre un tema. Su valor está en la selección, fuentes y análisis de los datos. En este caso ustedes van a comparar entre varias fuentes y van a decir cuáles son las mejores y por qué. Entonces, ya que estamos hablando de investigación documental, y esto es a lo que me refería con de dónde estamos sacando la información, tenemos dos lugares principales para sacar información. Uno es las fuentes bibliográficas, donde tenemos textos impresos y textos manuscritos, o la información audiovisual, que es videos, diapositivas, fotografías digitales, clips art, impresos, fotos, mapas, carteles, audios, todas estas cosas que no son propiamente dicho textos. Los bibliográficos son un poco más complicados. Las fuentes bibliográficas impresas tenemos fuentes de referencia como enciclopedias, diccionarios, cuestiones de consulta, impresos como tipos de estudios como libros de texto, manuales, tesis u otras investigaciones. Tenemos publicaciones periódicas, revistas y periódicos y publicaciones legales. En los manuscritos tenemos apuntes, cartas, textos que se escribieron a mano, esos son los manuscritos. Dentro de las fuentes bibliográficas y dentro de los textos impresos también se consideran las fuentes en línea, o sea, los artículos que se encuentran en la red, y aquí es donde quiero que tengan como mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a evaluar críticamente la información y de dónde nos viene la información. Entonces, para que ustedes puedan considerar una fuente de información válida, tienen que hacerse estas preguntas. ¿De dónde viene esta información? ¿Quién es el autor? ¿Quién lo publicó? Si no tiene autor, desde ahí es como un foquito rojo. O sea, no sabemos quién está diciéndolo, quién está afirmando las cosas que está afirmando. Si tiene un autor, ya tenemos como un punto a favor de ese texto. Si tiene una editorial que lo respalde, o una revista que lo respalde, o una institución que respalda a ese autor que está haciendo esas aseveraciones, tiene más puntos. Entonces, podemos considerarlo una fuente cada vez más confiable. ¿Qué sería la segunda pregunta?
La información que estamos obteniendo viene de una fuente seria y confiable. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? Acuérdense que hay información que de repente vence. Principalmente en las ciencias exactas o incluso en economía, fuentes que son muy viejas ya no son citas viables, o sea, ya no es información que nosotros podamos considerar válida. Por ejemplo, si ustedes me citan un tratado de alquimia, pues los químicos van a pegar el grito en el cielo. Esa información ya no es válida para esa disciplina, aunque en su momento lo fuera, ¿no? Porque pues si estamos hablando de evaluación crítica de la información, los tratados de alquimia ya no vienen al caso. Entonces, ¿qué punto de vista propone y a quién beneficia o a quién perjudica? Una vez que nosotros identificamos el punto de vista, tenemos que ver si ese texto nos puede ayudar a sustentar nuestra argumentación, aunque tenga un punto de vista contrario. Por ejemplo, si yo estoy opinando a favor de la ecología y el texto está diciendo, por ejemplo, el discurso de Donald Trump sobre que no existe el calentamiento global, o sea, ese punto de vista, aunque esté en contra de mi argumentación, yo puedo tomarlo de tal manera que dice, bueno, es preocupante que una de las personas más poderosas del mundo esté en contra de la ecología. Entonces, bueno, aunque el punto de vista esté en contra de mi argumentación, puede beneficiar mi argumentación en tanto como lo use yo como contraargumento. La siguiente pregunta es, señalar las propias fuentes de información. El texto hace referencia a los textos en los que se basó, a las teorías en las que se basó, y hay una referencia bibliográfica. Si sí, ese texto va por buen camino. La fuente de información que estoy consultando es primaria, secundaria o terciaria. Por ejemplo, Wikipedia. Wikipedia tiene mucho este problema de citar, de hacer citas dentro de sus artículos. Por ejemplo, Platón en otro texto y luego ese en otro texto. O sea, la información que es como matrushkas, o sea, que viene en distintas cajitas y no tenemos la fuente principal, es muy complicado que nosotros podamos confiar en ella. ¿Por qué? Porque pues no estamos viendo si realmente la persona que está citada dijo lo que ahí dicen que dijo. Es como mucho el problema de las redes sociales y el problema de Wikipedia. Entonces, por mi parte, cualquier duda, comentario, por favor, háganmelo.